¿para qué sirve el bautismo? Si es importante el bautismo, en nombre de quién nos bautizamos, todas estas preguntas. Si me debo bautizar cuando yo acepto a Jesús o debo de esperar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años de discipulado, si debo de esperar a conocer más de la palabra para bautizarme, todas esas cuestiones que nos planteamos y que nos echan atrás por falta de conocimiento, y preferimos a veces no bautizarnos y esperar a estar preparados, y nunca nos sentimos preparados, y mucha gente ni se bautiza porque no se siente preparada. Ahora, ¿en nombre de quién nos bautizamos? Si abrimos la Biblia, en Mateo capítulo 28, del 19 al 20, rápidamente vamos a ir contestando la pregunta a través de la palabra. Vamos a ir de lo sencillo a lo complejo. ¿En qué nombre nos bautizamos? ¿En el nombre del pastor? ¿En el nombre de Pedro Pérez? ¿En qué nombre nos bautizamos? 28, 19, muy rápido. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Está hablando Jesús a los apóstoles. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Fijaros que aquí ya hace un mandato Jesús. Haced discípulos a todas las naciones. Y esos discípulos tienen que estar bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fijaros que Jesús no solamente dice y haced discípulos, enseñarles la palabra, no, y haced discípulos a todos los lugares, a todas las naciones, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Ahora, una pregunta importante. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es la expresión visible de nuestro arrepentimiento. No existe arrepentimiento sin bautismo, ni bautismo sin arrepentimiento. El bautismo expresa de forma visible que yo me he arrepentido, que yo reconozco que soy pecador, de nuestro arrepentimiento. Cuando recibimos la palabra de Dios, y nosotros nos damos cuenta que somos pecadores porque recibimos revelación y nos damos cuenta de que necesitamos pecado, cuando estamos arrepentidos de corazón, nosotros nos bautizamos en el nombre del Señor. No existe un bautismo sin que haya previamente un arrepentimiento. Tampoco hay arrepentimiento sin un bautismo. Amén. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses. Desde el versículo 11 vamos a leer. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice así: además, en él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Claro que está hablando de otro tipo de circuncisión que no era la circuncisión del Antiguo Testamento, sino está hablando de una circuncisión del corazón que consiste en despojarse del pecado. Seguimos. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. ¿Qué es la circuncisión en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento la circuncisión consistía en cortarle el prepucio al bebé con 8 días. Ahora la circuncisión la efectúa Cristo y consiste en despojar el pecado, y eso se hace a través del bautismo. Ahora, mi pregunta es: entonces, el que yo me sumerja en el agua y luego me saquen del agua, ¿eso hace que yo sea redimido del pecado, que yo sea limpiado? No. Lo hace el arrepentimiento previo al bautismo. Pero el bautismo es necesario, imprescindible. Es la expresión visible de que yo me he arrepentido. Amén. Vamos siguiendo poco a poco y vamos a ir entendiendo la palabra. Tener duda en bautizarse es tener duda de que somos pecadores y necesitamos a Jesús. Todo aquel que reconoce que es pecador no duda en bautizarse. Jamás. Porque en tiempos de Jesús, cuando Jesús predicaba, automáticamente se reconocían pecadores, se arrepentían y se bautizaban.
En tiempo de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista predicaba, recibían la palabra, se arrepentían porque se reconocían pecadores y automáticamente en el río Jordán se bautizaban. Romanos capítulo 6. Del 4 en adelante, dice así: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Vuelvo a repetir: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados. ¿Sepultar qué significa? Enterrados en él mediante el bautismo. El bautismo simboliza la muerte al viejo hombre que ama el pecado y practica el pecado, y luego cuando nos levantan del agua simboliza la nueva vida en Cristo Jesús. Si no hay un arrepentimiento, ¿qué significa el arrepentimiento? Que yo reconozco que he hecho mal ante Dios y no quiero seguir el mismo camino de vida. Arrepentimiento significa quiero cambiar. Para cambiar hay que morir y somos sepultados en las aguas, y luego cuando nos sacan del agua quiere decir que somos resucitados porque hay un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Amén. ¿Para qué es el bautismo? Marcos capítulo 1 del 4 al 6. ¿Para qué es el bautismo? Cuando lo tenga, dígame amén. Marcos capítulo 1 del 4 al 6. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Os dais cuenta lo importante que es el bautismo? El bautismo es de arrepentimiento. No puede haber un bautismo si no hay arrepentimiento. Y no hay un arrepentimiento si no hay un bautismo. Una persona cuando verdaderamente recibe la palabra y se arrepiente, esa persona no duda en bautizarse. Y en ese bautismo hallamos perdón de pecado. ¿Por qué? ¿Porque solamente nos meten en el río y nos sacan? No, porque ha habido un arrepentimiento de corazón y una obediencia a la palabra. Yo me arrepiento y me bautizo en el nombre de Jesús. Ahora la pregunta es: ¿el bautizarme me garantiza que yo voy a vivir una vida piadosa y santa delante del Señor? No. Ahora veremos como un tal Simón el Mago se bautizó, creyó, se bautizó, y automáticamente en unos minutos Pedro lo estaba reprendiendo. De amargura también su corazón, y esclavitud también su corazón. Y fue bautizado. El bautismo no te garantiza de que tú vas a vivir rectamente delante de Dios. Pero no tienes que estar preparado para bautizarte. Solamente tienes que creer que Jesucristo murió por ti y resucitó. Solamente tienes que aceptarlo en tu corazón y arrepentirte de tus pecados. Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, murió por ti, bautízate. Si estás arrepentido de tus pecados, bautízate. Amén. Bien. Hechos capítulo 2, versículo 38. Esta es la introducción. Hechos capítulo 2. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué sirve el bautismo? ¿Para qué es el bautismo? Para perdón de pecados. Fijaros que Pedro dice arrepentíos, no dice bautizaros, y después poco a poco vais viniendo los domingos a la iglesia y el Señor te irá tocando el corazón y te irás arrepintiendo. No.
No puede haber un bautismo sin una confesión de arrepentimiento. Arrepentíos y bautizaros. Ahora, los que os vais a bautizar el sábado, miradme a la cara, ¿estáis arrepentidos de vuestros pecados? No hay nada que impida de que os bauticéis. Es más, debéis bautizaros. ¿Reconocéis que Jesucristo es el Señor, que murió por vosotros en la cruz del Calvario? Amén. Quiero ver las cabezas de los que se van a bautizar. Entonces digo como Pedro, arrepentíos y bautizaros para que vuestros pecados sean perdonados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fijaros que el don del Espíritu Santo no se recibe antes, se recibe cuando hay arrepentimiento, bautismo, los pecados son perdonados y el Espíritu Santo nos da de sus dones. Amén. Bien. Hechos capítulo 9 y en Hechos capítulo 2 nos describe la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo todos conocemos que antes de ser apóstol Pablo se le conocía como Saulo de Tarso. Dice la palabra en Hechos capítulo 9 en adelante que él respiraba amenazas en contra de la iglesia. Él iba a las autoridades para que le den permiso para encarcelar a los creyentes. Lo voy a describir para no leerlo. Cuando Pablo iba por el camino de Damasco, nos dice la Nueva Versión Internacional que se le apareció como una luz en forma de relámpago y él escuchó una voz, que esa voz no la pudieron escuchar los que iban con él, no pudieron entender lo que decía esa voz. Y esa voz le dijo, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Ahora Pablo le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Entonces el Señor lo llevó a un lugar. Luego en ese lugar el Señor se encarga de a un discípulo suyo llamado Ananías y le dice, ve a casa de Saulo, porque él está viendo ahora mismo en visión que un tal Ananías, es decir, tú, oras por él y recibe la vista. Pero Ananías le dice al Señor, fijaros que el Señor le manda que vaya nada más y nada menos que a Saulo de Tarso, es como si os manda a vosotros, ve a Osama Bin Laden, que ya parece que no está, pero Osama Bin Laden y ora por él. Y Ananías le dice, Señor, como si el Señor no lo supiese, pero si él es así, 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 y él pide cartas para destrozar a tu iglesia. No, el Señor le dice, tengo propósito para Saulo, él tiene que saber lo que tiene que padecer por causa de mi nombre. Automáticamente Ananías obedece al Señor, va y ora por el apóstol Pablo, le dice el propósito que Dios tiene con su vida, siendo un asesino, el propósito que tiene con su vida, ora por él y dice la palabra que se le caen como unas escamas de los ojos y comienza a ver. Y ahora nos vamos al capítulo 22, versículo 16, a lo más interesante. Capítulo 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Por qué quiero leer este versículo y he leído otros? Porque hay una palabra clave. ¿Por qué te detienes? Los que os vais a bautizar, siempre ocurre lo mismo. Cuando alguien se va a bautizar, siempre recibe influencia del exterior. Esa influencia puede ser familiares, amigos, etc. O gente incluso de la iglesia o de diferentes iglesias que te detienen para que no te bautices. ¿Cómo te detienen? Insertando en tus oídos duda. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Y yo pregunto, ¿para qué? La pregunta no es si estás preparado, la pregunta es, ¿estás arrepentido de tu pecado? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y murió por ti? Esa es la pregunta. No hay que estar preparado para nada, hay que creer. Si no se hacen la pregunta esa y afuera, no hagas caso. La pregunta no es estar preparado, no hay que estar preparado para nada. La pregunta es, ¿crees en Jesucristo? ¿Crees que es el Hijo de Dios? ¿Crees que murió por ti? ¿Estás arrepentido de tus pecados? Esa es la pregunta. La pregunta no es si estás preparado. Ahora yo pregunto, y lo preguntaré el sábado que viene,
¿Creéis que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Estáis arrepentidos de vuestros pecados? Pues entonces, ¿por qué te detienes? Que nada te detenga, sino levantaros, y el sábado nos vamos a Arbuñel y nos bautizamos y lavamos nuestros pecados en el nombre de Jesucristo. ¿Amén? Amén. Amén. ¿Por qué te detienes? Si hay alguien que no se ha bautizado y cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y está arrepentido de sus pecados, le digo esa pregunta: ¿por qué te detienes? Todavía hay tiempo hasta el sábado para bautizar en el río. Después del sábado, quien quiera bautizarse, lo haremos en la iglesia, nunca vamos a decir que no, pero ya lo haremos aquí en la iglesia. Ya habéis visto que es complicado, a nosotros nos cuesta, es difícil organizar por falta de coche. Entonces, si hay alguien que se espera otra semana, os digo esto porque siempre me ha pasado, después del bautismo, al día siguiente, yo me quiero bautizar, pastor. Pero me lo dijiste ayer. Entonces, hay 8 personas. Si hay alguien más que se quiera bautizar, que no duden en decírmelo. El sábado se bautiza. Que nada te detenga, que no haya ningún argumento que te detenga. Si crees en Jesucristo y estás arrepentido, que nada te detenga. Amén. Ahora, más preguntas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro. Vamos a ir aprendiendo cosas sobre el bautismo. Ir apuntando. No solo los que se bautizan, aquellos que están que están bautizados, apuntar, porque vosotros tenéis que enseñar a otros. ¿Por qué gente de otra iglesia causan confusión en personas que se van a bautizar? Porque no entienden lo que es el bautismo. Entonces, esta enseñanza no es solo para los que se bautizan, aquellos que están bautizados, apuntar en vuestra libreta, y vosotros tenéis que enseñar a la gente nueva que venga. Que en el bautismo no hay que estar preparado, en el bautismo no tenemos que esperar un año de discipulado, no tenemos que esperar nada, simplemente tenemos que creer, simplemente tenemos que estar arrepentidos de nuestro pecado. ¿Amén? Bien. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Desde el 20. Dice así: que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Ahora, el bautismo, cuando tú te sumerges en el agua y eres levantado del agua, ¿te limpia? No, es un compromiso. Fíjate, luego lo leo. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. ¿Amén? Bien. Ahora, ¿cómo tengo que bautizarme? ¿Por qué digo esta pregunta? En la Biblia solo hay un tipo de bautismo, pero en la iglesia hay gente que hace distintos tipos de bautismo. Yo tengo que enseñar lo que dice la palabra. La palabra bautismo en el griego transliterizado, me preguntan lo que significa esa palabra, después de la luz. Significa, se escribe baptizo con P. Baptizo significa sumergir. Baptizo, porque ahí viene la palabra bautismo, significa poner debajo del agua. La misma palabra nos dice cómo se debe de bautizar. Por eso se llama bautizo, que significa sumergir. Todo lo que no sea sumergir debajo del agua no es bautismo. ¿Por qué? Porque la palabra bautizo viene del griego baptizo, que significa sumergir. ¿Amén? Bien. ¿Quién debe ser bautizado?
Otra pregunta que nos podemos hacer. Hechos capítulo 2, versículo 41. Capítulo 2, versículo 41. Yo sé que hay preguntas o respuestas a ciertas preguntas que causarán duda, o cuando uno tiene ciertos conceptos y le dicen un concepto diferente, causa por dentro, eso no lo comparto, tal. Yo solo animo a que leáis la Escritura y veréis que tanto Juan el Bautista como los discípulos de Jesús, porque la palabra dice, Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, siempre bautizaban por inmersión. Nunca por aspersión. ¿Qué es por aspersión? Pues por aspersión es cuando el niño es pequeñito y lo bautizan y le echan agua en la cabeza. Ese niño no está siendo sumergido. Podréis leer la palabra que jamás en la Biblia ni Jesús, ni sus discípulos, ni Juan el Bautista, que fue el primero, bautizaban a bebés, ni a niños pequeños. ¿Por qué? Pues tan sencillo. Si hemos dicho que no hay bautismo sin arrepentimiento, ni arrepentimiento sin bautismo, un niño de 5 años, un bebé de 8 días o de un mes, ¿de qué se va a arrepentir si no sabe hablar? Entre otras cosas, no sabe hablar. No tienen conciencia, no tienen madurez. Entonces, en la palabra nunca encontraremos un bautizo, número 1, de niños, y número 2, por aspersión de agua, echándote agua en la cabeza, o cuando dice aspersión también echarte. Todo lo que no sea sumergir no es bautismo. Amén. Bien. ¿Quién debe ser bautizado? Hechos capítulo 2, versículo 41. De todas formas, la respuesta a esta pregunta anterior la vamos viendo en diferentes pasajes bíblicos y lo vamos entendiendo. Ese para mí no es todo. Hechos capítulo 2, versículo 41, dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ahora, ¿quién debe ser bautizado? Aquel que recibe la palabra. Ahora, os animo a que recordéis lo que aprendimos el domingo anterior. ¿Qué significa recibir? ¿Me acordáis? Recibir significa apropiarse de algo, coger algo. Aquí, por favor, mami. Recibir significa que yo he escuchado la palabra, he escuchado el mensaje, he escuchado una información, creo que es correcto, que es verdadero, pero lo aplico a mi vida. Recibir significa que eso que yo he escuchado y he creído que es verdadero, produce cambio en mi vida. Es decir, que yo vivo de una determinada manera, ahora escucho un mensaje que es diferente a como yo vivo, pero que es verdadero. Recibir significa que ahora voy a vivir conforme a lo que he aprendido este mensaje y no voy a vivir conforme yo vivía antes. Entonces dice la palabra que a los que recibieron la palabra fueron bautizados. ¿Cuándo? ¿Cuándo fueron bautizados? Automáticamente, apenas recibieron, porque recibir significa arrepentirse. Cuando uno recibe la palabra, la creo, me arrepiento. Si no hay arrepentimiento, uno no ha recibido la palabra. Uno la ha escuchado, cree que es verdadera, pero no ha producido nada en él. Si no produce arrepentimiento, no hay un recibimiento de la palabra. Para decir, he recibido la palabra ha tenido que llegar a tu corazón, producir arrepentimiento y un cambio en tu vida. Entonces, los que recibieron la palabra, escucharon a Pedro predicar, escucharon el mensaje, se arrepintieron, recibieron la palabra y fueron, ¿cuántos? 3.000 bautizados. Ese mismo día. Ese mismo día. ¿Qué trabajo? No sé si lo hizo Pedro, entre todos. ¿Qué trabajo? 3.000. Yo tengo menos trabajo, tengo 8. Pero a lo mejor la boca está más fría la de muñeca. ¿Cuánto? 12 discípulos, ¿no? 3.000 entre 12, a lo mejor yo me imagino a Pedro, 3.000 entre 12, a tanto. Algunos a lo mejor, no, Pedro, tú bautizas más por haber predicado tanto y lo has convencido a todos y 3.000 ahora tú bautizas. No, 3.000 en un solo día. Bien. Hechos capítulo 8. Fijaros que historia interesante.
Hechos 8, desde el 8 en adelante, vamos a leer. Ya vamos a entrar en la palabra. Desde el 8 en adelante. Dice así. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Fijaros que la gente pensaba que este mago obraba bajo el poder de Dios. Y la gente, todos lo escuchaban y le hacían caso. Bien. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Qué aprendemos con esto? Que hay un poder que no es de Dios. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Especifica, hombres y mujeres, cuando creyeron. Seguimos leyendo. También creyó Simón mismo. Ahora, también le llegó la palabra a Simón. Se arrepintió y creyó en el Evangelio. Y habiéndose bautizado, fijaros qué cosa, llega la palabra. Simón es un engañador, pero le toca la palabra, cree en la palabra y es bautizado. No espera un año a que le expliquen: estas artes mágicas no son de Dios, son de Satanás, esto tienes que estar preparado. No, Simón creyó, Simón se bautizó. Si mañana viene aquí un brujo, escucha la palabra, se arrepiente y me pide que lo bautice, automáticamente hay que bautizarlo. Simón se bautizó, creyó, fue uno de los que creyó. Fijaros ahora qué pasó. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo la señal y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Siempre que damos la palabra, ¿cuándo los apóstoles oraban para que recibieran el Espíritu Santo? Siempre después de haberse bautizado. Siempre que uno creía y era bautizado, cuando leáis la palabra, al mismo que leáis Hechos de los Apóstoles, detenidamente veréis que creían y no esperaban ni 2 ni 3 meses, ni 4 para bautizarse, automáticamente. En cierta manera, como lo estamos haciendo nosotros, cuando como no está bien esperar tanto tiempo. Esperamos pues porque en invierno a lo mejor hace mucho frío y no ir al río. Esperamos porque la ilusión del que se quiere bautizar es hacerlo en un río y no en una piscina. Pero según la palabra se bautizaban automáticamente. Automáticamente creían y se bautizaban. Y después oraban por imposición de manos para que recibieran al Espíritu Santo. ¿Amén? Bien. Dice el 17, entonces les imponían las manos, ¿veis?, y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué cosa vería Simón? Que fijaros que él tenía atónito al pueblo con sus artes mágicas, pero ¿qué poder no vio este tal Simón que se quedó atónito? Él hizo eso. Él no había recibido discipulado. Por eso habló de la manera que habló y él dijo: pues una grande suma de dinero, yo tengo esto. Él todavía no, él había recibido, la palabra lo había tocado, la palabra le había hecho ver que él era pecador, se arrepintió, todavía no conocía a Jesús. Entonces, ¿qué ocurrió? Diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Fijaros la respuesta. Si eso se hace en el siglo XXI, le dirían a Pedro: Pedro, hay que ganarse a la gente con cuerdas de amor, para que no se vaya de la iglesia. No. Y Pedro diría: no, las cosas de Dios son sagradas, el don del Espíritu Santo es sagrado. Hoy en día, en el siglo XXI, cualquiera hubiese reprendido a Pedro por esa dura palabra, pero esa dura palabra
era necesaria, porque el Espíritu Santo no es cualquier cosa, es Dios. Y Pedro le dice: tu dinero presta contigo porque has pensado que el don de Dios se tiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en miel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Mi pregunta: ¿estaba preparado Simón para bautizarse? Esa pregunta que nos hacen afuera. ¿Estás preparado? Y de repente, José Carlos, no estoy segura. No sé si bautizarme. José Carlos, Dios mío, que estoy para merecer esto. Como ahora que le... ¿Estaba preparado? Pero le negaron. Pedro le negó que se bautice. No. Ahora, ¿qué respondió Simón? Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Os dais cuenta que no hay que sentirse preparado? Según nuestros conceptos, Simón no estaba preparado, pero sí estaba arrepentido, sí reconoció que Jesús era el Hijo de Dios y fue bautizado. ¿Garantiza que te bautices que luego tu corazón esté en miel de amargura como Simón? No conocemos lo que pasó después con Simón, pero yo quiero creer y pensar de que oraron por él y fue libre de esas ataduras que había en su corazón. Fue libre. Quiero pensar eso, la Biblia no nos revela. ¿Garantiza que el bautismo, que no vayas a ir al infierno? No, os digo, miles de personas fueron bautizadas y hoy están en el infierno. ¿Fue garantía para Judas Iscariote el bautizarse? No. ¿Pero tengo que bautizarme? Si creo en Jesús, sí. No pensemos que después del bautismo ya es una garantía. No, mucho. Demas acompañaba a Pablo. Demas vio como Pablo hacía milagros en nombre de Jesús. No dice la palabra que él lo hacía, pero seguro que Dios lo usaba él también. Y Pablo dice: me ha abandonado Demas amando más al mundo. Demas fue bautizado, pero fue tentado por el placer del mundo y abandonó el Evangelio. ¿Eso te va a retener a ti para que te bautices? No. Si tú hoy crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y no quieres vivir una vida de pecado, que nada te detenga para bautizarse. Ahora, después del bautismo es un compromiso de una conciencia buena para con Dios. ¿Y qué ocurre, pastor? ¿Y si ahora me bautizo y caigo? ¿Piensas que no vas a caer? Vamos a caer. Pero Jesús dijo: aunque 7 veces cayera el justo, 7 veces lo levantaré. Si caes y te arrepientes de corazón. Yo he caído muchas veces después de ser bautizado. ¿Pensáis que yo nunca he pecado después de ser bautizado? Si Dios pasase y os dijese, tampoco pasa. Algunos dicen muy. Me la tenía guardada, ¿sabes? Me la tenía guardada. Muchas veces, pero muchas veces me he arrepentido de corazón y aún cada día me arrepiento porque fallo mucho a Dios. El hecho de que te bautices no te garantiza de que jamás vas a pecar. Es una obediencia. El bautismo muestra de que tú estás arrepentido. Es un comienzo. Es el comienzo del bautismo. Ahora, si lo detienes, nunca empiezas. Si tú no te quieres bautizar, me estás diciendo que tienes duda en que Jesucristo es el Señor. No, yo no tengo duda. Si no tienes duda, ¿por qué no te bautizas? Si Jesús dice: mas el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¡Wow! Me amo muy despacio. Jesús dijo: mas el que creyere y fuere bautizado será salvo. No dice solo el que creyere, sino el que fuere bautizado. Ahora la pregunta: pastor, ¿y si uno cree y se muere al día siguiente y no le da tiempo? Es salvo, porque después dice: mas el que no creyere será condenado. No dice: mas el que no creyere y no fuere bautizado. ¿Qué quiere decir esto? Entonces no me bautizo porque dice mas el que... No, de ninguna manera, como decía Pablo en Romano. De ninguna manera. Jesús estaba en la cruz del Calvario. A su izquierda y a su derecha había 2 malhechores, 2 pecadores. Uno de ellos, antes de morir, aceptó a Jesús. ¿Qué pasó con la historia de Daniel?
Acuérdate de que Jesús mandó un ángel, le quitó los clavos, rápido le dijo, Juan, llévanos al Jordán y bautízalo. Lo bautizaron, subió a la cruz y dijo, ya. ¿Pasó eso? ¿No? No pasó eso. Le dijo Jesús, ciertamente te digo que hoy estarás conmigo en el reino de Dios. No hubo manera de bautizarse. No eres condenado. Ahora, si tú crees hoy, si tienes oportunidad de bautizarte, que nada te impida que seas bautizado. Hay situaciones como la que tuvimos con nuestra hermana Nico, que intentamos por todos los medios, Silvana y yo en el hospital, que nos dejen una bañera, porque ella me pidió bautizarse. Ella me pidió, fijaros lo que ella lo pidió. No la convencí yo, ella lo pidió. Por todos los medios, hablando con supervisores, por favor, somos cristianos, ella quiere bautizarse antes de morir. Pedimos una bañera, algo nada más. No hubo manera. Nico está con el Señor. No hubo manera. Nos negaron, me dijeron que no. Entonces yo no podía sacar a Nico en brazos y me escapo, la llevo al río, pum, y ahora no. Nico está con el Señor. Pero ahora, si no tienes una situación de ese tipo, y crees que Jesucristo es el Señor, está arrepentido de tus pecados, que nada te detenga, no dejes que ningún argumento te detenga ni esperar más tiempo, no hay que esperar ningún tiempo. Si verdaderamente crees, te bautizas. Si tienes duda en bautizarte, te digo, estás teniendo duda en Jesús. Si tienes duda en bautizarte, es porque todavía tienes duda en dejar pecados. El que duda en bautizarse dice, tengo que estar preparado. Eso lleva un mensaje subliminal. ¿Cuál es el mensaje subliminal? No estoy preparado porque no quiero dejar ciertos pecados. Ahora ya estamos entrando en la palabra. Entonces, cuando alguien ahí fuera te dice, y no lo digo por un caso, no sintáis, cuando digo algo no es de forma individual, cuando digo algo como lo que estoy diciendo ahora es porque es algo muy general que a lo largo de estos años que estoy como pastor, he visto que ocurre. Cuando te dicen estar preparado, te están queriendo decir, ¿de verdad quieres dejar la vida de pecado? Ahora, si tú estás seguro, dices, sí estoy preparado. Ahora, si no estás seguro, uy, es verdad, a mí me gusta la fiesta más que... No sé yo si quiero dejarlo. Me espero. Está dudando, no está arrepentido. ¿Dais cuenta que el que tiene duda en bautizarse tiene duda en dejar el pecado? Si tiene duda en dejar el pecado, no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. No hay una verdadera creencia en Jesucristo. ¿Os dais cuenta? ¿Pero por qué esta enseñanza? Para entender lo que es el bautismo. Para saber que si yo creo en Jesús y estoy arrepentido, no solo estoy preparado, sino que estoy tardando en bautizarme. ¿Amén? No hay ninguna duda, ¿verdad? Hemos leído Hechos 16. Bien, nos vamos a ir terminando con Hechos capítulo 8, más adelante. Bien, en Lucas capítulo 3, versículo 21, lo leí en casa, vemos que Jesús dio ejemplo y se bautizó. Jesús siendo el Hijo de Dios, escúchame bien, en Lucas capítulo 3, versículo 21, Jesús siendo Dios, hecho hombre, no se saltó el bautismo, él no dijo, a ver, yo soy Dios hecho hombre, eso para vosotros. No. Todo lo contrario, sino que le dijo a Juan, tiene que cumplirse la Escritura. Jesús fue un ejemplo en bautizarse y fue bautizado. Si él siendo hijo de Dios no dijo, yo soy hijo de Dios, para mí no es, porque me he hecho hombre por un tiempo para morir por vosotros, pero yo voy a seguir, sigo siendo Dios, eso vosotros, no. Jesús fue el primero en dar ejemplo y se bautizó. ¿Cómo tú vas a dudar en bautizarte si Jesús es tu ejemplo a seguir? Si Pablo dijo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Si Pablo imitaba a Cristo y nosotros tenemos que imitar a Pablo como él imita a Cristo, ¿a quién tenemos que imitar? A Cristo. ¿Y Cristo qué hizo? En Lucas capítulo 3, versículo 21, se bautizó. Que nada te detenga. Bautízate. Si hay alguien que no ha sido bautizado, cuando termine la enseñanza, pastor, yo el sábado me bautizo. Y yo tan encantado, tan contento. Gloria a Dios. O si alguien que ha faltado le quiere explicar esta palabra. Muy bien, alguien que haya faltado,
nosotros estamos aprendiendo lo que es el bautismo, lo estamos juntando, vosotros le habléis la palabra, le hacéis ver los versículos y se quieren bautizar, bien. Ahora, Hechos capítulo 8, aquí quería yo llegar. La historia de alguien que iba a adorar, pero no conocía a Jesús. Pero cuando hay un corazón adorador, Jesús lo conoce. Y Jesús va detrás de un corazón adorador. Igual que fue a esa mujer samaritana. Pero esto no lo puedo explicar. El Señor me dio esa revelación leyendo la palabra. Por eso últimamente no paso de Juan capítulo 5 porque vuelvo otra vez a leer lo mismo. Porque he leído tantas veces lo de la samaritana. Jesús necesitaba hablar con la mujer samaritana porque era una adoradora. Pero andaba en pecado, sí. Pero Jesús conoció el interior de su corazón, que era una adoradora. Y Jesús tenía que enseñarle a dejar el pecado. Pero bueno, no es tema de hoy. Había un hombre que iba a adorar, tenía un corazón de adorador, pero no conocía a quien adoraba. Si tú tienes un corazón adorador, Jesús va tras tuyo. Pues va a enviar a sus siervos para que comprendas y entiendas. Fijaros, 8 capítulo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Qué tremendo. Jesús enviaba antes a sus discípulos por caminos desiertos y ellos obedecían. Y ahora que tenemos el camino asfaltado, no obedecemos ni vamos a la iglesia y eso porque hace calor. Y eso que está asfaltado todo. Y tenemos sombra y todo. Y antes desierto y todo, y Felipe fue. Felipe nos dijo: desierto, Señor, 45 grados de calor. Señor, tú en el cielo hay aire acondicionado, pero aquí no. Y nosotros hace un poquito de calor ya no venimos. Bueno, vamos a dejar eso para otro domingo. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, nada más y nada menos Isaías. ¿Imaginaron? Este etíope iba a adorar. Tenía el Pentateuco, tenía el Antiguo Testamento en sus manos y él estaba leyendo al profeta Isaías, porque un adorador lee, busca la palabra porque quiere revelación, quiere más de él. Y él estaba en su carro leyendo, pero no entendía nada. Pero él leía, pero no entendía nada. Y el Espíritu Santo vio su corazón. Entonces dijo: Felipe, levanta. Desierto, no importa. Ve allí, porque allí hay un adorador. Que no entiende ni jota, pero es un adorador. Y la revelación mía es para él. Porque el Padre busca, cuando adora al Padre el Espíritu en verdad. Porque, ¿dónde lo dice? Porque a tales adoradores busca el Padre que lo adore. Pues no está escrito, punto suspensivo. Porque a los adoradores busca el Padre. ¿Ok? Bien, seguimos. ¿Por dónde nos hemos quedado? Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Escuchad, dice que oyó. ¿Qué significa esto? Que estaba leyendo en voz alta. Se acercó Felipe y estaba ahí leyendo. Porque como cordero fue llevado al matadero, porque tal. Él dijo, el 30, acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Fijaros, un adorador ruega para obtener la revelación del cielo. ¿Conocía este eunuco a Felipe de algo? De nada. ¿Entiende lo que es? Lo que lees, no entiendo nada. Si alguien no me enseña, ¿cómo no entiendo lo que quiere decir la Escritura? Como discernió la samaritana, que estaba hablando con un profeta. Discernió que era alguien diferente. Le rogó que suba y me enseñes. Los adoradores ruegan para recibir de Dios. Un adorador clama para recibir de Dios. Un adorador invierte su tiempo para recibir de Dios. Bien, ¿qué pasó en la historia? ¿Por dónde vamos?
El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y yo me imagino este eunuco: ¿qué quiere decir esto? Esto es palabra de Dios, pero yo no la entiendo. 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Os dais cuenta que el que pide bautizarse es aquel que recibe la palabra? Felipe solo hizo una cosa: revelarle la verdad del Evangelio. Cuando él entendió, el eunuco, que Jesucristo es aquel del que hablaba el profeta Isaías, el eunuco dijo: aquí hay agua suficiente, porque en otro lugar, no recuerdo dónde, dice que había muchas aguas, porque el bautismo tiene que ser por inmersión. En otro lugar, no recuerdo ahora en qué pasaje, dice que había muchas aguas y se bautizaron. Cuando el eunuco entendió el mensaje y la verdad del Evangelio, él mismo paró el carro. ¿Por qué? Porque vio no un charquito de agua, vio agua suficiente y dijo: aquí hay agua, ¿hay algo que impide que yo sea bautizado? Y Felipe le contestó: sí. Ahora mira, tienes que ir a la sinagoga tal. Allí hablas con el pastor Pedro. Pedro te va a dar un discipulado de 1 año por el coste de 200 denarios, todo el curso con el material completo. Cuando termines te van a dar un diploma de graduado en bautizo. Y después vienes a mí, me buscas, porque no sé dónde el Señor me enviará, ahora me ha enviado aquí, no sé dónde me enviará, y te bautizo. ¿Dijo eso Felipe? No. Pero el eunuco sí le dijo: entiendo el Evangelio, fijaros, entiendo, pero ¿hay algo que yo no sepa que impida que yo pueda ser bautizado? Fijaros, cuando uno cree de corazón, uno es el que pide: pastor, quiero bautizarme. Aquí quería yo llegar. Aquí se disipa toda duda. Un hombre que adoraba y no entendía de quién hablaba Isaías, de sí mismo, de otro. ¿Qué ocurre? Aquí hay algo que ocurre que yo no entiendo, que yo no comprendo, pero yo quiero de Dios. Yo me imagino no solo leyendo la palabra, sino orando en su casa, pidiendo revelación. Y Dios le habla a Felipe, porque había uno que quería adorar, que tiene un corazón de adorador. Y le dice: Felipe, ve allí, porque él tiene que recibir revelación. Los que reciben revelación son aquellos que tienen hambre de Dios. Si no tienes hambre de Dios, no vas a recibir revelación. Verás a otros que reciben revelación y tú te vas a burlar de otros, porque no vas a creer que el que tiene a tu lado reciba revelación y tú no. Solo los que tienen hambre y sed de Jesucristo reciben las cosas del reino de Dios. Si tú has creído en Jesucristo, si tú quieres dejar la vida de pecado, que nada te detenga. Que nada te detenga. Si hay agua suficiente, que nada impida que tú seas bautizado. ¿Hay alguna duda? ¿Han quedado disipadas todas las dudas? A ver, los que se bautizan, levante la mano que yo lo veo dónde está. ¿Ha quedado alguna duda de lo que es el bautismo? Ahora, fijar una cosa, una revelación. Cuando uno se bautiza es en el agua. El agua simboliza a Jesús, Él es el agua viva. Cuando uno se sumerge en el agua, es impregnado de toda esta sustancia que es agua. Cuando tú te levantas, estás mojado por completo. El agua simboliza a Jesús, es el agua viva. El bautismo también simboliza que abajo queda enterrado el viejo hombre y tú naces de nuevo impregnado de la naturaleza de Jesucristo. En un nuevo nacimiento que dice la palabra, que no es engendrado por carne, por sangre, ni por voluntad de varón, sino por Dios.
Por eso dice Juan que el que ha nacido de Dios no peca y no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios está en él. El bautismo simboliza que uno muere al viejo hombre y cuando sale impregnado del agua de vida, que es Jesús, en una nueva criatura, en un nuevo nacimiento, con la semilla de Dios y no la semilla de pecado. Amén. ¿Entendemos ahora lo que es el bautismo? ¿Hay alguna duda ahora por el cual uno no quiera bautizarse? Eso.